Bien, reiterando el saludo a las partes que concurren, siendo horas 9 de la mañana con 2 minutos de hoy día, 25 de marzo del año 2025, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores, Vizcauca como presidente, Felices Mendoza y Lugo Villafana, se instalan para llevar adelante audiencia de apelación de auto en el expediente 501-2023-9. Se encarga la dirección de debates a la juez superior María Esther Felice Mendoza, que tendrá a su cargo la conducción del desarrollo de esta audiencia. Adelante, doctora. Buenos días. Gracias, señor presidente. Previamente vamos a acreditar a las partes que han concurrido a esta audiencia. Señorita representante del Ministerio Público, buenos días. Sírvase a acreditar. Señora magistrada, señores magistrados, colegas, personas conectadas en la plataforma, muy buenos días con todos y todas. Mi nombre es Gisela Stoconero Salazar, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. Con domicilio legal en Ciudad Santa Rosa, 260, piso 10, edificio Vice, y con celular 988-643958, y con los demás datos que ya cuenta la personal judicial. Gracias. Gracias. La defensa del investigado apelante Amílcar Gómez Amasifuen, sírvase a acreditar. Buenos días, señores magistrados. En representación de Amílcar Gómez Amasifuen, el letrado Piero Giordano Vilches Cabeza, identificado con registro en el Colegio de Abogados de Lima 95022, con número telefónico 979-96-6523, correo electrónico legiscorp.srl@gmail.com y la casilla electrónica 107031. Gracias. Bueno, viene en apelación la resolución 5 del 8 de enero de 2025, que declaró infundada la excepción de prescripción deducida por Amílcar Gómez Amasifuen por el delito de desaparición forzada. Se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, labor que encomendamos al especialista de audiencia. Esta resolución ha sido impugnada por la defensa del investigado Amílcar Gómez Amasifuen, la cual ha sido bien concedida mediante resolución número 8 del 11 de marzo del 2025 por esta Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. Se le pregunta a la defensa del investigado Amasifuen, Gómez Amasifuen Amílcar, si se ratifica en su recurso impugnatorio. Me ratifico en la apelación, señorita magistrada. Gracias. Le concedemos 7 minutos para que exponga los agravios que le causa la resolución venida en grado. Muy bien, muchas gracias. Con su venia, señorías, interpongo recurso de apelación ante vuestra honorable judicatura contra la resolución interlocutoria de fecha 8 de enero del 2025 y en consecuencia solicito la revocatoria de la misma y reformándose se declare fundada la excepción de prescripción interpuesta en favor de mi patrocinado por las razones que a continuación procedo a exponer. Primer agravio, señores magistrados. El ACUO incurrió en un error de derecho al inaplicar el artículo 80 del Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el cómputo de la prescripción en delitos cuya pena no tiene un extremo máximo. Según el artículo 80, el plazo de prescripción ordinaria no puede exceder de 20 años y el extraordinario 30 años, independientemente de la pena máxima establecida en la ley. En este caso, el ACUO consideró erróneamente que el delito de desaparición forzada, por tener un solo mínimo de pena, debía aplicar una pena máxima de 35 años, según lo establecido en el artículo 29 del Código Penal. No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario 9/2007, reafirma lo ya establecido en la norma, estableciendo que los plazos de prescripción son de 20 años para la prescripción ordinaria y 30 para la extraordinaria en delitos cuya pena superan los 20 años. Y esto debe ser aplicado sin excepción, ya que la norma es clara y la jurisprudencia vinculante. En este caso, la desaparición forzada, siendo un delito sin una pena máxima claramente definida,
debe regirse por los plazos establecidos en el artículo 80 y la doctrina de la Suprema Corte. Entonces, teniendo en cuenta que los hechos datan del 22 de junio del año 92, el proceso ya había prescrito el 22 de junio del 2012 para la prescripción ordinaria y el 22 de junio del 2022 para la prescripción extraordinaria, mucho antes de la formalización de la investigación, que tiene como fecha 11 de diciembre del 2023, por lo que tampoco regiría entonces lo que se conoce como la suspensión de la prescripción. En consecuencia, no cabe mayor duda que la CUO ha incurrido en un error de derecho afectándose el principio de legalidad y el debido proceso. Como segundo agravio, magistrados, el ACUO incurrió en un error de derecho al aplicar indebidamente el artículo 29 del Código Penal para determinar el extremo máximo de la pena en el delito de desaparición forzada, sin considerar el principio de retroactividad benigna ni el de ultraactividad. El artículo 29, como es de conocimiento, señorías, ha sufrido diversas modificaciones en el decurso del tiempo, y el ACU no tomó en cuenta la versión más favorable al imputado, la cual establece una pena máxima de 25 años para la privación de libertad, según la modificación dada por el artículo primero de la ley número 26360, publicada el 29 de septiembre del 1994. Conforme al principio de retroactividad benigna, cuando existen modificaciones legislativas que favorecen al imputado, debe aplicarse la norma más benigna. Además, el principio de ultraactividad permite que normas derogadas sigan aplicándose si son más favorables. En tal sentido, si es que la CUO quería determinar el cómputo de la prescripción a la luz del artículo 29 e ignorando el artículo 80, en todo caso debió aplicar aquel vigente en el año 94, que establecía una pena máxima de 25 años, de manera tal que bajo ese cómputo, errado, pero bajo ese cómputo, el delito de desaparición forzada habría prescrito en todo caso el 22 de junio del 2017, mucho antes de la formalización de la investigación en diciembre del 2023. Como tercer agravio, magistrados, el ACUO incurrió en un error de derecho al aplicar el tipo penal de desaparición forzada vigente al momento de los hechos, pues este tipo penal ha sufrido modificaciones importantes a lo largo del tiempo. En 1992, el delito de desaparición forzada, conforme al Código Penal, solo contemplaba la privación de libertad de una persona y era considerado como un delito de consumación instantánea, tal como estaba establecido en el artículo 323 del Código Penal, conforme al decreto legislativo 635, cuya fecha de publicación era del 9 de mayo del 91. Sin embargo, el ACU aplicó el tipo penal vigente actualmente, que fue modificado por el decreto legislativo 1351 en el año 2017, introduciendo elementos nuevos como la negativa a reconocer la privación de libertad o la entrega de información falsa sobre el paradero de la víctima. Este cambio a todas luces fue influenciado por el Estatuto de Roma, adoptado en 1998, pero la modificación en la legislación peruana no se produjo hasta el año 2017. Por lo tanto, no es posible aplicar retroactivamente estos nuevos elementos de delito, ya que no estaban previstos al momento de los hechos en el año 1992. El tipo penal vigente en el año 1992, y que debería haberse aplicado, consideraba el delito como de consumación instantánea, no permanente, señores magistrados. La incorporación de la calificación de permanente en el año 2017 no puede aplicarse retroactivamente sin vulnerar el principio de legalidad y las garantías constitucionales como el derecho al debido proceso. Finalmente, el cuarto agravio, señores magistrados, se refiere a un error en la calificación del delito de desaparición forzada como un delito permanente, lo cual afecta los plazos de prescripción. El artículo 82, numeral 4 del Código Penal, establece que los plazos de prescripción en delitos permanentes comienzan a contar desde el cese de la permanencia. Sin embargo, la calificación de un delito como permanente debe ser estrictamente técnica, ya que implica una acción delictiva continua y renovada. Ejemplos clásicos son el delito de secuestro, donde la privación de libertad se mantiene en el tiempo. Pero en el caso de la desaparición forzada, según la legislación peruana de 1992,
La consumación del delito ocurría en el momento de la privación de la libertad, sin que fuera necesario que la gente mantuviera una conducta activa y continua. Esta figura no correspondía al concepto de delito permanente en ese entonces. La calificación moderna de este delito como permanente, a partir del Estatuto de Roma y el Decreto Legislativo 1351 del año 2017, introdujo elementos adicionales, como la negativa a reconocer la privación de libertad, lo cual no existía en la legislación del año 92. El principio de legalidad consagrado en la Constitución impide aplicar la normativa posterior al caso en cuestión, ya que se trata de una ley más benigna para la gente y no puede aplicarse de manera retroactiva. Por lo tanto, el delito de desaparición forzada no debió de ser calificado como permanente en este caso y deben considerarse los plazos de prescripción según la legislación vigente en el año 92, lo que habría llevado a la prescripción de la acción penal conforme a los argumentos desarrollados en los superiores agravios. Por las razones expuestas, señores magistrados, reitero mi pretensión y por ende solicito que se revoque la resolución venida en grado y reformándola se declare extinguida la acción penal por prescripción ordinaria y extraordinaria. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Se le corre traslado a la señorita representante del Ministerio Público para que responda a los 4 agravios a que ha hecho alusión en la defensa en su recurso impugnatorio. Gracias, señorita magistrada. Señores magistrados de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, como representante del Ministerio Público solicito se no aplique la ley 32107 que ha hecho alusión la defensa en la causa seguida contra Amílcar Gómez Amasifuen, a quien se le atribuye el delito de desaparición forzada bajo los elementos contextuales de lesa humanidad en agravio de Natividad Ávila Rivera y otros, y se confirme la resolución número 5 de fecha 8 de enero del 2025 que declaró infundada la excepción de prescripción deducida por esta defensa, la de Amílcar Gómez Amasifuen, por el delito de desaparición forzada en agravio de las precitadas personas. Señores magistrados, ya hemos escuchado los argumentos de la defensa cuestionando la decisión de la CUO con relación a declararse infundada la excepción de prescripción por desaparición forzada presentada por la defensa legal del señor Gómez Amasifuen. Desde el Ministerio Público queremos decir, insistir, hacer énfasis en que coincidimos con la argumentación expuesta por el señor juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el sentido que el delito de desaparición forzada es un delito permanente y por tanto se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 82.4 del Código Penal respecto a que se deben aplicar los plazos de prescripción cuando cese la permanencia del delito. Y estando que hasta la actualidad se desconoce el paradero de las víctimas, Natividad Ávila y el señor Benigno Zulca, estos efectos siguen llevándose, este delito siguen llevándose a cabo sus efectos, continúa la ejecución del delito. Queremos dividir nuestra intervención en 2 ejes concretos, señora magistrada. Sustentar por qué el delito de desaparición forzada es un delito de naturaleza permanente y sobre la necesidad de inaplicar la ley 3207. Señores magistrados, el acuerdo plenario número 9-2009/CJ-116 de 13 de noviembre del 2009, dado por la Corte Suprema de la República, establece cuáles son los parámetros, las características, lo que se tiene que tomar en cuenta con relación al delito de desaparición forzada. En el punto 2, en el que dice fundamentos jurídicos, ítem 6, refiere, el delito de desaparición forzada está considerado como un crimen internacional por el derecho internacional penal convencional. Y ahí refiere, en este acuerdo plenario del 2009, cuál era el tipo penal que en ese momento estaba. El artículo 320 del Código Penal, en el que se decía que se concretaba el delito de desaparición forzada cuando el funcionario servidor público prive a una persona de libertad ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente comprobada. Pero ¿qué más dice este acuerdo plenario, señora magistrada, señores magistrados? En el punto 10, el tipo penal de desaparición forzada en cuanto a su conducta típica es un delito complejo que puede ser cometido por diversas formas, específicamente por 2 conductas sucesivas, la privación de libertad y la negativa de información sobre el paradero o la suerte de la persona a quien se le ha privado de libertad y que continúa o que tiene la calidad de persona desaparecida. El fundamento 12 de este acuerdo plenario habla que el tipo legal nacional de desaparición forzada
es el mismo que está desarrollado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También el punto 3 habla que el delito de desaparición forzada es un delito especial propio. Pero el Ministerio Público, señora magistrada, señores jueces, queremos hacer énfasis en el fundamento 14 de este acuerdo plenario 9-2009 del 13 de noviembre del 2009. Porque, ¿qué dice este acuerdo plenario? El delito de desaparición forzada por la forma de afectación del objeto de protección es un delito permanente. Lo dice la Corte Suprema. Este delito se consuma cuando el individuo privado de libertad desaparece, y ello ocurre cuando el agente estatal no brinda información sobre la privación de libertad de esa persona o sobre su paradero. Entonces, señores magistrados, con relación a la característica del delito de desaparición forzada, este es uno de carácter permanente. Y en atención a esa calidad, es que el Ministerio Público concuerda con la decisión de la CUO, en el sentido que para poder ver los plazos de prescripción, de acuerdo a lo planteado por la defensa, se tiene que aplicar o se tiene que tomar en cuenta el artículo 82.4 del Código Penal. Es decir, que para que pueda operarse la prescripción, tiene que cesar la permanencia. Siendo un delito permanente, siendo que hasta la actualidad, 25 de marzo del 2025, no se conoce el paradero cierto de las víctimas del presente caso, continúa en la ejecución del delito de desaparición forzada. Es decir, no ha cesado la permanencia. Y en ese sentido no puede aplicarse los plazos de prescripción. De otro lado, señora magistrada, de manera también muy concreta, y en atención a lo que hemos indicado, queremos fundamentar por qué se tiene que aplicar la ley 3207, porque ha sido aludido por la defensa y que también forma parte de la argumentación para poder sustentar su pedido de prescripción. Señora magistrada, la ley 3207 en su artículo 4 señala que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada de vigencia en el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de lesa humanidad prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. Y el artículo 5 de esta misma norma indica que nadie será procesado ni condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002. Sin embargo, en este caso, el Ministerio Público insiste que por la permanencia del delito de desaparición forzada, incluso no se podría aplicar la ley 3207, porque por más que podamos tomar como punto de partida el 1 de julio del 2002 y estos hechos habrían ocurrido en junio del 92, este delito, como vuelve a insistir el Ministerio Público, sigue ejecutándose, porque se desconoce el paradero de las víctimas. Esta norma no puede ser aplicable, señores magistrados, porque vulnera el contenido de los tratados internacionales de protección de derechos humanos que hemos suscrito, por los cuales tienen rango constitucional y que por ende estamos en la obligación de cumplir, especialmente nosotros, los funcionarios que estamos involucrados en la administración de justicia. Señores magistrados, lo que también queremos hacer alusión es que, de acuerdo al fundamento jurídico 41 del caso Barrios Altos versus Perú, de fecha 14 de marzo del 2001, la Corte ha establecido que considera inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y establecimiento de excluyentes de toda responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, la desaparición forzadas, entre otros. Y le corresponde al Estado remover todos los obstáculos que puedan impedir en la investigación y procesamiento de los presuntos responsables en casos tan graves como el que tenemos en este proceso. En ese sentido, también señora magistrada, queremos hacer acotación justamente en la necesidad de que se tiene que tomar en cuenta, porque lo hemos indicado y también está en la formalización, el delito de desaparición forzada y también el tema de la imprescriptibilidad. Se ha hecho alusión también por parte de la defensa que además de que no es un delito permanente, que es un delito que debe ser considerado un delito instantáneo, pues se tendría que aplicar esta ley, la 3207. Señor magistrado, nosotros queremos hacer hincapié en lo que ya también la Corte Suprema ha dicho en el recurso de nulidad 1812-2023, que es el caso caraqueño, si no me equivoco,
Sí, el caso caraqueño. En lo que habla, justamente, en el fundamento 6.4, lo que ya hemos indicado, la obligación internacional de perseguir y sancionar sin mayores obstáculos delitos de lesa humanidad, también hace hincapié a que las normas de jus cogens, como en este caso en concreto, y de acuerdo a lo dicho por el Tribunal Constitucional, en la sentencia del 21 de marzo del 2011, en el proceso de inconstitucionalidad, expediente 24-2010.PI/TC Lima, habla sobre lo refiere, la esencial ontología de los derechos humanos afectados por los crímenes de lesa humanidad y las graves condiciones y circunstancias que caracterizan la realización de estas, lleva a considerar que en estos casos la necesidad de la averiguación de la verdad, así como el procesamiento y posterior sanción de los responsables, constituye una norma jus cogens, es decir, una norma imperativa de derecho internacional susceptible de aplicarse erga omnes, y no admite pacto en contrario. Asimismo, señores magistrados, queremos hacer alusión a lo que dice el recurso de nulidad 797-2023, dado por la Sala Penal Transitoria en el caso Urresti, de fecha 19 de julio del 2024. Específicamente en la página 46. No se puede dejar de investigar y sancionar por la excusa de la invocación de figuras jurídicas sustentadas por un aspecto temporal, como es la prescripción, menos por un imperativo normativo de derecho penal interno, ya que la imprescriptibilidad de estos crímenes es propio del derecho internacional constitucional, teniendo el carácter de norma jus cogens. Señores magistrados, finalmente queremos invocar el derecho a la verdad, este derecho que está consagrado en la Constitución y que también el Tribunal Constitucional ha hecho alusión en el caso Villegas Namuche. ¿Y qué dice en el caso Villegas Namuche? El Tribunal Constitucional dice que existe una doble dimensión del derecho a la verdad. Uno personal, es decir, el derecho que tienen los familiares, las víctimas directas a saber lo que ocurrió, quién fue el autor, qué le pasó, dónde están los restos, pero también el derecho a la verdad en su aspecto más macro, más social. Es decir, que la sociedad tiene que saber qué es lo que pasó para evitar la repetición de los hechos. En ese sentido, señores magistrados, solicitamos que se inaplique la ley 32.107 a la causa seguida contra Amílcar Gómez Amazifuén, a quien se le atribuye el delito de desaparición forzada, bajo los elementos contextuales de lesa humanidad en agravio de Natividad Ávila y otros, y se confirme la resolución número 5, de fecha 8 de enero de 2025, que declaró infundada la excepción de prescripción deducida por la defensa del señor Gómez Amazifuén por el delito de desaparición forzada en agravio de las citadas personas. Gracias. Gracias. La réplica de 3 minutos a la defensa del investigado. Bien, La señorita magistrada. de señalar que son normas de jus cogens sobre eso. Bien, señorita magistrada. La fiscal ha señalado que se inaplique la ley 32.107. Sin embargo, hay que tener en consideración que esta ley es reciente. Ha sido publicada el viernes 9 de agosto de 2024, hace menos de un año. Y esta ley, como bien ha señalado la fiscal, establece en el artículo 4 que los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia para el Perú del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto en los artículos 2 y 3, prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. Entonces, esta defensa técnica no ha negado que actualmente este delito de desaparición forzada sea considerado como un delito de consumación permanente. Sin embargo, a la fecha de la comisión de los presuntos hechos delictivos, era de consumación instantánea conforme se ha podido exponer. Entonces, hay que remitirnos a ese tiempo. No podemos aplicar leyes que actualmente están vigentes. Asimismo, la fiscal ha señalado ha traído a colación un acuerdo plenario del año 2009, si es que no me equivoco, ha traído alusión a un acuerdo plenario del año 2009. Sin embargo, este acuerdo plenario, señorita magistrada, es posterior a los hechos materia de investigación. Ha traído también alusión un recurso de nulidad, pero este recurso de nulidad es respecto
a un hecho en concreto, señorita magistrada, y tampoco se ha precisado si es que este recurso de nulidad es vinculante o no. Y aún así fuese vinculante, esta sala penal estaría en la facultad de poder apartarse si es que considera vulneratorio ante un principio, como en este caso sería el principio de legalidad. En ese sentido, señorita magistrada, por las razones antes señaladas, me reafirmo en mi pretensión y solicito que se revoque la resolución venida en grado y se declare extinta la acción penal por las razones ya señaladas. 3 minutos para la representante del Ministerio Público, si lo tiene bien. Sí, muchas gracias, señorita magistrada. El Ministerio Público quiere meter acotación justamente a lo dicho por la defensa en la última parte. En el acuerdo plenario 9-2009, en la parte decisoria, en la parte final, el ítem 18 refiere establecer como doctrina legal los criterios expuestos en los fundamentos 6 al 16, que son los que el Ministerio Público ha citado, al momento de fundamentar por qué el delito de desaparición forzada debe ser considerado como un delito penal. Esto por un lado. Segundo, la defensa también está insistiendo en que este acuerdo plenario, que se da en 2009, se da con fecha posterior a los hechos, se da con fecha posterior a la tipificación que él argumenta, en que él dice que en esa tipificación del delito de desaparición forzada, el delito era instantáneo. La defensa no ha señalado una sola sentencia, nacional o internacional, que refiera el delito de desaparición forzada tenga carácter instantáneo. El Ministerio Público ha señalado bastante normativa nacional, internacional y también jurisprudencia en la que se refiere cuál es la característica del delito de desaparición forzada, esto es, que es permanente. Pero aún así, quiero recalcar lo que dice este mismo acuerdo plenario. En la página 9, dice, justamente, como lo hemos dicho, ¿no? En la página 8 habla sobre el delito de desaparición forzada como un delito permanente. Y en la página siguiente, continuando con ese desarrollo de la característica de permanente del de desaparición forzada, ¿qué dice la Corte Suprema? Compatible con lo expuesto en el artículo 17 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que preceptúa todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente, mientras sus autores continúan ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se haya esclarecido los hechos. Esta declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señorita jueza, señores magistrados, fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/133 el 18 de diciembre de 1992. Entonces, señores magistrados, el Ministerio Público insiste en que está aprobada la característica de ser un delito permanente de la desaparición forzada. Y finalmente, la misma Corte Penal Especializada, en diferentes casos, ya ha dado sentencias que han sido confirmadas por la Suprema con relación a la característica de delito permanente de desaparición forzada. Tenemos el caso Caritos 83, Chumbivilcas, tenemos el caso Ajomarca, tenemos diferentes casos que la misma Corte Penal Especializada en los colegiados de derechos humanos ya han emitido sentencia con relación al delito de desaparición forzada y la permanencia. Y con relación a la aplicación de la norma 3207, el 30 de septiembre del 2024, en el expediente 109/2011, la cuarta sala penal liquidadora de esta Corte Penal Especializada en el caso Chuschi, en el caso Huanta, también inaplicó la norma. Gracias. Ya, muchas gracias. Vamos a pasar a la estación de preguntas. Señorita fiscal, en relación a lo que señala la defensa, si bien es cierto, usted ha señalado que la resolución medida en grado se encuentra arreglada en ley, pero no ha rebatido en sí los agravios que postula la defensa. Y esto para mejor resolver lo planteado por
por el abogado defensor del investigado. Hace mención que habría un error en la resolución venida en grado porque ha aplicado incorrectamente el artículo 80 en cuanto al plazo ordinario y extraordinario, ¿no? Señalando que el 80 señala el plazo ordinario de prescripción, es 20 años, y el extraordinario 30 años. Y el APO ha señalado que el delito de desaparición forzada tendría 35 años como máximo. ¿Qué tiene que decir? Señorita magistrada, nosotros estaremos de acuerdo de debatir o incluso argumentar desde qué momento podría aplicarse el artículo 80, que son los plazos con relación a los plazos de prescripción, pero es que este delito es permanente. Por eso el Ministerio Público considera que, así como lo dijo la CUO, el quid del asunto es preguntarnos y respondernos si el delito de desaparición forzada es permanente o no. Porque desde esa premisa o desde esa respuesta es que se va a poder aplicar la prescripción de acuerdo al artículo 80, de acuerdo al artículo 82.4. Entonces, aquí, con relación a este fundamento de la defensa, de que existe un error de derecho por la inaplicación del artículo 80, porque no prevé un extremo máximo del tipo de desaparición forzada. Esto hace alusión a poder ver cómo se aplica la prescripción, pero en este caso todavía no se puede hablar de prescripción por los argumentos que ya ha sostenido el Ministerio Público. Es un delito permanente. Y al ser un delito permanente, cuando una vez que cese la permanencia, podríamos decir qué clase de prescripción o cuándo va a empezar a operar la prescripción y cuándo va a ser la prescripción ordinaria y cuándo va a ser la prescripción extraordinaria. Pero en este caso, hasta que no cese la permanencia, hasta que no se conozca o establezca el paradero de las víctimas, no se puede hablar de que ha cesado el delito y que una vez que cese, se puede aplicar el tema de prescripción. Ya, correcto. Entonces, usted ante ello señala que por más que haya considerado el artículo 80, lo correcto es lo que precisó en ese sentido que debía aplicarse cuando aplicó el artículo 82.4. Eso es lo que señala, ¿no? Y en cuanto, señor abogado, en cuanto al delito de desaparición forzada, los hechos se ocurrieron en el año 1992. Usted dice que en esa fecha el delito estaba tipificado del 323 del Código Penal y su consumación era instantánea. Y el ACO ha considerado estos hechos en el 320 antes de su vigencia. ¿Cuál era la redacción típica de ese delito en ese año? Sí, señorita magistrada. A ver, lo tengo aquí. Está tipificado en el artículo 323 del Código Penal, según el decreto legislativo 635, fecha de publicación 9 de mayo del año 1991. Concretamente decía, el funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición. Entonces, ese era la redacción de ese delito. Entonces, a partir de allí es que no se hace alusión a un elemento adicional como la negativa de informar el paradero. Únicamente acá, para que se consume el delito, tenía que privarse de la libertad a estos posibles agraviados, de manera tal de que por la lectura de este artículo es bastante claro que se trata de un delito de consumación instantánea y no permanente. Actualmente sí es permanente, pero en ese tiempo se trataba de otro tipo de consumación, señor magistrado. Claro, pero usted mismo ha señalado que es para su desaparición, ¿no? Entonces, si era para su desaparición, pues más que se le prive de libertad para su desaparición, usted insiste que sería, aún así sería de consumación instantánea. Correcto, señor magistrado. Eso. También usted señaló que el delito permanente previsto en el 82.4
debía contener algunos parámetros desde la fecha que ocurrieron los hechos de 1992 no podría ser ilimitado. ¿Puede explicar esa parte? A ver, respecto al artículo 82, numeral 4, hacíamos alusión, pues, de que en efecto se señala que para el tema de delitos permanentes comienzan a partir del día en que cesó la permanencia. Eso creo que es bastante claro. O sea, en efecto, si es que nosotros considerásemos que se tratase de un delito permanente, en efecto, no podría prescribir el delito. Sin embargo, la interpretación que esta defensa técnica considera correcta es que es un delito de consumación instantánea, de manera tal que regiría desde el año 1992. Y es por eso que esta defensa técnica ha realizado ese cómputo de plazo para el tema de la prescripción. No podría ser entonces de manera ilimitada el tema de la prescripción, debido a que estamos ante a un delito de carácter instantáneo, señor magistrado. Ok. Entonces usted vuelve a insistir que no es un delito de consumación permanente, sino instantáneo, ¿no? Correcto, y a partir de ahí se realiza el cómputo, señorita magistrada, del año 92. Ya. Ahora, en cuanto a que los delitos de desaparición forzada tienen como principio el derecho a la verdad, que es un derecho constitucional, y que esta tipificación, mejor dicho, estos delitos, por más que se haya dictado una ley donde señale en el artículo 4 los supuestos de que se deben contabilizar a partir del 1 de julio del 2011, la fiscal señala que hay jurisprudencia, tanto nacional como internacional, que establecen que son normas de jus cogens, o sea, son normas que están por encima de lo que el legislador pueda prescribir o sancionar o aprobar en una ley. Cita varias recursos de nulidad y una última decisión de la sala liquidadora. ¿Qué tiene que decir sobre el control de convencionalidad? Bien, al respecto, señorita magistrada, en efecto, la fiscal ha citado diversas jurisprudencias que son respecto a casos concretos. Bien, asimismo, como bien se ha señalado, esta ley que se ha promulgado de manera reciente es de agosto del 2024. Es posterior a todos estos jurisprudencias que ha señalado la fiscal. Y es por eso que el legislador ha emitido esta ley para poder dilucidar ese tipo de confusiones que habían al respecto. Y en efecto, conforme se ha podido señalar, se ha señalado que este tipo de delitos prescriben en los plazos establecidos en la ley nacional. Asimismo, se hace alusión al derecho a la verdad. Sin embargo, en el caso concreto, consideramos que tener en cuenta ello, pues sería irrazonable y desproporcional, dado que si es que en las leyes vigentes en el año 92, conforme se ha explicado, este delito prescribía, debería aplicarse ello, señorita magistrada, más aún si es que ha pasado tanto tiempo, han pasado más de 30 años, señorita magistrada, en el cual estas personas se encuentran desaparecidas. Todavía no existe una sentencia que determine que mi patrocinado sea responsable o no. Entonces, si es que estas personas en realidad nunca aparecen y mi patrocinado es considerado inocente de este delito, o sea, no tendría sentido de que esto nunca prescriba, porque no sabemos si es que estas personas van a aparecer o no, y por más descabellado que suene, no podría ello afectar a mi patrocinado, sería desproporcional, y en todo caso este delito nunca prescribiría. Entonces hay que aplicar la ley vigente conforme a los fundamentos señalados. Disculpe que le interrumpa, pero no ha dado respuesta a mi pregunta. La tesis del fiscal o de la fiscalía es que inaplique la ley que usted señala, que está vigente,
el que está vigente desde el año pasado, pero que solicita que el colegiado aplique el control de convencionalidad. Hay control difuso, ¿no? Hay control de convencionalidad y control concentrado. El control concentrado no lo podemos aplicar porque eso lo aplica el Tribunal Constitucional. El control difuso se puede aplicar para determinados casos, pero pide que se aplique el control de convencionalidad que la Constitución del Estado permite que los jueces también podamos aplicar el control de convencionalidad y con ello inaplicar una ley vigente. No me ha dado respuesta a ello. Respecto a lo que señala, señorita magistrada, esta defensa técnica considera que lo planteado por la señorita fiscal y el razonamiento realizado por el ACU es atentatorio contra el principio de legalidad, conforme se ha enfatizado bastante en nuestra argumentación. Y si bien vuestra honorable sala está facultada de aplicar un control de convencionalidad, tendría que poner en una balanza si es que se estaría afectando o no el principio de legalidad y si es que en todo caso el decreto legislativo que se ha emitido de manera reciente es atentatorio o no contra el principio de legalidad. Entonces nos mantenemos en nuestra posición, señor magistrado. Entonces usted solicita que se haga una ponderación y se dé mayor prevalencia al principio de legalidad frente al control de convencionalidad que está autorizado al colegiado a aplicar también. Esa es su pretensión, ¿no? Que se pondere y que prime el principio de legalidad sobre el de convencionalidad. Gracias. Ese es un poco mi parte, señor presidente. ¿Va a formular alguna pregunta? Sí, a la defensa técnica. Doctor Vilches, le he escuchado, lo ha reiterado, señalar que el delito de desaparición forzada es un delito instantáneo, al contrario de lo que dice el Ministerio Público, que es un delito permanente. Y bueno, el que sea instantáneo o el que sea permanente un delito, o sea, no tanto sale de lo que diga la ley o de lo que podamos sostener, ¿no? Sino de la naturaleza del hecho delictual. O sea, el hecho delictual se produce en la realidad de una manera determinada y, bueno, la dogmática le ha asignado características a los delitos. Entonces, delito permanente, si bien la desaparición se produce en un momento, pero la situación antijurídica se mantiene en el tiempo. Y esa característica la podemos ver con el texto original, porque esto ya era delito, y con las posteriores modificaciones. Salvo que usted me diga algún estudio, algún pronunciamiento jurisprudencial o algún estudio dogmático que refuerce su posición, cosa que me daría luces para poder revisar lo que la jurisprudencia y la doctrina son uniformes, ¿no? Señor magistrado, en estos momentos no tengo algún autor en la dogmática que precise ello, sin embargo nos mantenemos en nuestra posición y consideramos que se trata de un delito de comisión instantánea, el cual se produce a partir de la desaparición conforme a los argumentos antes expuestos. ¿No? Y esto le digo por qué, ¿no? O sea, el artículo 82 del Código Penal, en su numeral 4, es claro cuando dice, ¿no? Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan en el delito permanente a partir del día en que cesó la permanencia. O sea, si hay una desaparición, una persona desaparecida, mientras esté en esa situación, o sea, el delito sigue, ¿no? O sea, permanece en el tiempo, ¿no? Y cualquier plazo de prescripción, independientemente de que sea de lesa humanidad o no de lesa humanidad, o sea, tiene una regla que está en el código, ¿no? Artículo 82, numeral 4. Distinto sería el caso si fuera un delito instantáneo, ¿no? En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó, o sea, a partir de esa fecha, inicia el plazo de prescripción. Entonces, esta característica del delito, o sea, va a determinar el inicio del cómputo del plazo de prescripción. Entonces, es relevante, ¿no? O sea, tiene más fuerza, inclusive diría yo, de considerar la desaparición forzada como delito
o no de lesa humanidad. Si tiene algún comentario. Bueno, señor magistrado, respetamos bastante lo que usted señala. No lo que yo señalo, sino lo que dice el código. Claro, bueno, el código en el artículo 82 establece cuándo se consuma el delito instantáneo, delito permanente, entre otro tipo de... El 82 indica el momento a partir del cual se inicia el plazo del cómputo de la Claro, prescripción. claro, pero ello es a partir de la consumación y como nosotros hemos señalado, el delito se consuma desde el momento en que se produce la desaparición, esto es en el año 92, y es por eso que esta defensa técnica ha realizado este cómputo de plazo. Esta defensa técnica niega rotundamente de que se trata de un delito de carácter permanente, conforme ya ha sido reiterado en nuestros Bien, argumentos. así queda fijada su posición, doctor. Ministerio Público, si desea aportar algo con relación a lo preguntado. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Dos cosas muy puntuales. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y entre ellos está el delito de desaparición forzada, surge como categoría de norma de derecho internacional general. No nace con la adopción de tratados como el Estatuto de Roma o como la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, sino que se basa en la costumbre como fuente de derecho internacional. Eso es por un lado. Y segundo, y finalmente, señor magistrado, y justamente y quisiera comentar lo que la señorita magistrada ha referido con relación al control de convencionalidad. La primera vez que se desarrolló de manera formal el control de convencionalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue en el caso Almonacid Arellano versus Chile, en la sentencia del 26 de septiembre del 2006, en cuyo fundamento 124 refiere que la Corte es consciente que los jueces y tribunales están sujetos al imperio de la ley y los tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por eso están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana y como otros tratados que también protegen a las personas del delito tan grave que afecta el núcleo duro de los derechos humanos como es el delito de desaparición forzada, lo dice la Corte en esta sentencia, Almonacid Arellano versus Chile refiere, los jueces como parte del aparato del Estado también están sometidos a ello, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos, porque desde la posición del Ministerio Público, la ley 3207 vulnera justamente toda la protección desplegada por los convenios internacionales con relación a que ninguna persona puede ser víctima o debe ser víctima de desaparición forzada. Y en ese sentido, citando nuevamente a la Corte Interamericana, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bien, doctora, lo hemos escuchado, aun Muchas cuando gracias. la pregunta que se hizo a la defensa estaba vinculada con la naturaleza del delito, ¿no? O permanente o instantáneo. Pero bueno, lo hemos escuchado. Esto de mi parte, señora directora de debates. Gracias, señor presidente. El doctor William Lugo va a formular alguna pregunta. Sí, solamente para entender lo que dijo el abogado. Entonces, el delito de desaparición forzada es delito instantáneo solo porque usted, señor abogado Vilches, hace esa interpretación antes del año 2017, o es que esa interpretación lo hizo algún autor determinado. El señor magistrado, conforme le respondí también al doctor Quispe, en ese momento no cuento con alguna cita que haga... No, pero ¿tiene usted cita o no se acuerda? Porque una cosa es que no se acuerda y otra cosa es que no tenga. Claro, no recuerdo actualmente... Lo ha puesto en cuando dedujo la excepción de prescripción. No se consignó, señor magistrado. Este análisis estrictamente se ha realizado en base a lo que establece la norma. Por eso, ¿quién lo ha hecho eso? ¿Usted? Sí, correcto, señor Ese magistrado. análisis solamente lo ha hecho usted. En base a la norma. Bien, eso es todo, doctor. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Se ha concluido el debate. Pediría, señor presidente, señor magistrado Lugo, sacarlo por despacho, esta resolución. Bien, entonces, la causa queda en estado de deliberación por parte de los señores jueces. La decisión que se adopte será notificada en los domicilios procesales. Esta audiencia ha concluido, podemos desconectarnos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días con todos.